Seguimos adelante en Telebuendía recibiendo con mucho gusto a Pablo Mieres, el presidente del Partido Independiente. Pablo, buen día, ¿cómo le va? Buen día, un gusto. Igualmente para nosotros, bueno, no se ha tomado a las pruebas, me remito, no se ha tomado vacaciones por el momento. No, estamos en Montevideo y bueno, aprovechando para hacer algunas cosas también Claro. que quedan siempre pendientes, pero sí, nos quedamos en la capital. Correcto. Mieres, ¿hay muchos o pocos feriados o los justos en Uruguay? Porque era materia legislativa en algún momento, o por lo menos se Sí. pensó que podría tratarse el asunto a nivel parlamentario. Yo creo que cuando uno compara con otros países de la región o del mundo, en realidad uno tiene la autopercepción de que son muchos, quizás no sean tantos. Depende además, porque si tomamos en cuenta los que no son laborables en sentido estricto, Uruguay tiene 5. Lo que sí tiene es una especie de ranking de feriados que a esta altura se ha desnaturalizado, porque en virtud de algunas leyes hay feriados de primera y feriados de segunda, y hasta de tercera, porque uno tiene, bueno, los no laborables, que son estos 5, luego tiene los laborables que no se mueven, y después están los laborables que se mueven para el lunes siguiente, y me parece que al final eso es un mamarracho, porque en definitiva los feriados son feriados porque tienen que ver con hechos históricos o con circunstancias culturales del país, y no deberían tener esa especie de ranking de importancia que incluso afecta a los hechos que se conmemoran, ¿no? Claro, es verdad. Allí hay una intención a veces sí de regular ese aspecto. Bueno, Mieres está estudiando para un doctorado en ciencia política, pero además es abogado. ¿Cómo le cayeron esas expresiones del presidente de la República, muchas veces embistiendo contra algunas profesiones, entre ellas la de la abogacía? Sí, muy mal, ¿no? La verdad que el presidente está exhibiendo un nivel de enojo, de reacción destemplada, que yo creo que tiene una sola explicación, que es un sentimiento de frustración frente a un gobierno que no avanza, un gobierno que desde mi punto de vista ya terminó prácticamente, que no tiene programa de gobierno exitoso. ¿Pero cerró ya el gobierno, dice usted? Yo creo que el hecho de que las campañas electorales estén como animándose tanto indica eso. Vicepresidente de la República hace pocos días, dirigiéndose a gente de su propio sector, habló de terminar lo mejor posible este gobierno. Eso es cuando faltan 2 años, es toda una señal que el vicepresidente ya esté diciéndoles a sus correligionarios, miren, hay que buscar cómo terminamos este gobierno. Y porque además, cuando uno analiza cuál es la agenda que vamos a tener en el 2014 para debatir todos los candidatos, los partidos, etcétera, uno se encuentra con que es la misma agenda que teníamos en el 2009. Educación, seguridad, infraestructura, problemas con Argentina, reforma del Estado, todos los mismos temas. Nosotros estamos empezando a trabajar el programa partidario. Sí. Y entonces uno tiene que revisar. Y bueno, y al revisar cuáles van a ser los énfasis, los asuntos, llega a esa conclusión, que en definitiva, aún la educación, que fue señalada por el propio presidente como la prioridad, incluso la repitió 3 veces, todo el mundo lo refiere, yo no le encuentro avance. Entonces, volviendo al comienzo, estas salidas de tono del presidente que hace tiempo que vienen ocurriendo, por lo menos desde mediados del año pasado, muestran a mi modo de ver una reacción equivocada, porque tendría que estar enojado consigo mismo, de impotencia, de que no se logran resultados. Mieres, usted sigue siendo un hombre de izquierda. Sí, claro. Sí, Y sí. en función de eso la pregunta apunta hacia esa percepción que tiene usted. ¿No entiende que los números están en alguna forma determinando que las políticas de izquierda fueron eficaces en el abatimiento de la pobreza, en cortar con la indigencia, más allá de que hay algunos bolsones todavía inquietantes, en el tema del crecimiento del salario, en la baja del desempleo? Sí, a ver, las políticas macroeconómicas que se siguieron, tanto durante el gobierno de Vázquez como en este periodo, yo creo que han sido exitosas. Me parece que atacarlas, cuestionarlas, sería equivocarse. Uno puede decir, ojo, se expandió demasiado el gasto público, estoy convencido de eso, lo hemos dicho muchas veces, hemos señalado que justamente una de las características de un gobierno de corte de izquierda o progresista es actuar de manera contracíclica, es decir, que cuando las cosas van bien hay que generar recursos para ahorrar de manera tal de poder enfrentar una situación
de freno o de empantanamiento. ¿Esa es una mirada de izquierda o de pronto también está aquella concepción que dice cuando tenemos, vayamos a la distribución del ingreso, a la distribución de la riqueza en aquellos sectores más vulnerables? Sí, pero a la larga, si uno no genera las condiciones para tener reservas, luego puede terminar sin querer castigando a los sectores de menores recursos, porque cuando se dispara la inflación, por ejemplo, no está ocurriendo en un sentido importante, pero es un gran riesgo. ¿Quiénes son los castigados? Los castigados son las personas de menores recursos, todo el mundo lo sabe. Entonces hay que tener mucho cuidado con los equilibrios. Pero la macroeconomía, yo diría en términos generales, se ha manejado con profesionalismo. El problema, y por otro lado, el país viene creciendo, y viene creciendo muy bien. El problema es que el gobierno no lo acompaña con decisiones en materia de políticas públicas que de alguna manera generen las condiciones para que este proceso de crecimiento que el Uruguay está viviendo, que es excepcional, que es fantástico, que casi no tiene, digamos, comparación con otros periodos que también el país creció mucho y que sin embargo no ha llegado al nivel de este. Sin embargo están las asignaturas pendientes, la educación, la seguridad que no lo habíamos mencionado cuando hablábamos de las asignaturas pendientes, la infraestructura. Uno mira el país, recorre el país y la matriz de comunicación carretera del país no ha cambiado, se ha hecho mantenimiento en una etapa de absoluto crecimiento. Usted ha incorporado el concepto del masomenismo, ¿no? Sí, es verdad. Entre otras cosas para estas que ha citado. Porque el presidente muchas veces se escuda en esa cosa de, y bueno, la vamos llevando, o no se puede. Yo creo que esa es hay que desterrarlo, porque el Uruguay necesita ir como, qué paradoja, ¿no? Cuando este gobierno era promesa electoral, hablaba de un país de primera. Y el masomenismo, el no se puede, el patear la pelota para después, el renunciar, el bajar los brazos, es todo lo contrario de eso. Este país necesita convertirse, y tiene los elementos para hacerlo, un país líder, un país con capacidad de liderazgo en transparencia, en crecimiento, en políticas sociales, en educación, como lo fue históricamente, y hoy lamentablemente somos un país que se ha quedado atrás con respecto a los países de América Latina, no solo del mundo desarrollado, ¿no? Usted decía patear la pelota para adelante, en la analogía futbolística nos hace pensar en esta situación que también usted ha criticado con énfasis, aquella suerte de libertinaje que opera en algunos sectores del fútbol que terminan en estas situaciones de violencia como las que hemos vivido. Sí, yo creo que en esas cosas hay que ser muy drástico. Me parece que esta es una responsabilidad compartida entre el gobierno y los agentes privados, particularmente los clubes de fútbol y los clubes de básquetbol, etcétera. No se puede transar con los violentos, yo lo he dicho con claridad. Me parece muy mala noticia saber que de pronto el Ministerio del Interior en determinadas circunstancias entregó entradas gratis a personas que están vinculadas a las barras bravas de algunos clubes de fútbol, aunque sea con el mejor objetivo. El tema es la actitud. ¿Qué estamos comunicando a través de eso? Estamos comunicando que a esas personas que son parte del problema, que son parte de la responsabilidad de los conflictos que existen hoy, de la violencia en el fútbol, en ese caso concreto, se les da un trato privilegiado. Bueno, esa no es la señal adecuada, ¿no? Hay quienes entienden que hay que parar el fútbol, un año, por ejemplo. No, yo no creo eso. Creo que, a ver, en el mundo hay ejemplos muy claros donde actuando con firmeza y radicalidad las cosas cambiaron. El caso más clásico, más paradigmático es Inglaterra. Claro. Equipos ingleses que fueron, digamos, suspendidos de las Copas Europeas por varios años, por los excesos de los hooligans famosos. Hoy el fútbol inglés, uno mira a Luis Suárez jugando en el Liverpool y ve el estadio atrás y está todo el mundo, ni siquiera hay alambrados, ya no fosos, no hay alambrados, la gente se sienta. Bueno, pero eso se logró con una política muy firme y muy enérgica, ¿no? Bien, presidente, vamos a volver a lo que usted mencionaba hoy más temprano. El Partido Independiente ya está armando su base programática. ¿Con qué cambios? Porque seguramente también allí se incorpora la autocrítica, es decir, bueno, con este modelo tal vez no hayamos tenido el éxito esperado. ¿Cuál es la expectativa que tienen ustedes sobre esta base fermental? Y nosotros para empezar, tenemos una desproporción, afortunadamente, de equipos técnicos en relación al tamaño electoral del partido. Tenemos gente de primer nivel. El otro día en la jornada que tuvimos
hace ya dos semanas. La verdad que uno decía, uno está orgulloso del equipo, de los equipos técnicos que tiene, y queremos poner arriba de la mesa nuestra propuesta programática este año, antes de la campaña electoral, porque sentimos que hay una responsabilidad en el Partido Independiente cuando se está terminando la época de las mayorías absolutas. Yo creo que hay un dato de la realidad, que además no solo lo digo yo, lo dicen los analistas, hasta algunos actores políticos. El tiempo de las mayorías absolutas se termina y por lo tanto se abre el tiempo del diálogo y de las coaliciones. Y el que gane, sea quien sea él, va a tener que conversar. Y nosotros tenemos en ese sentido una responsabilidad muy particular. El Partido Independiente va a crecer, yo creo que va a crecer mucho, pero en todo caso estamos lejos de la presidencia, pero no de las oportunidades de diálogo para un cogobierno. Entonces es nuestro deber y nuestra responsabilidad tener un conjunto de ideas bien concretas, bien claras, bien firmes y definidas para poner arriba de la mesa, porque probablemente esas ideas tengan la chance de convertirse en aplicación. ¿Por dónde gana el Partido Independiente más votos? Yo creo que gana de cierta decepción que se ha generado, gente que en su momento votaba a los partidos tradicionales, pero que hace un tiempo optó por darle una oportunidad al Frente Amplio y que hoy siente que el Frente Amplio no le da tampoco la respuesta, pero no ve tampoco en volver a los viejos partidos históricos una alternativa. Es gente que tiene una sensibilidad, una preocupación, que busca un país mejor y que siente que este gobierno, que además, yo le diría, mire, el Frente Amplio además está enfrentándose de una vez por todas a la cruz de los caminos, porque de alguna forma después de gobernar 10 años, hay gente que dice, pero nosotros vinimos para convertir el país en socialismo. Y otros que dicen, nosotros estamos construyendo un país que va mejorando y no tenemos por qué plantearnos esa radicalidad del planteamiento. Entonces hay un dilema que yo creo que se oculta por la necesidad de ganar, pero que a la hora de la verdad, en el próximo gobierno, si no hay un partido como el nuestro, que desde fuera, en el caso de que le toque ganar al Frente Amplio, exija sensatez, exija el camino, un rumbo determinado. Porque ayer yo leía un reportaje a Danilo Astori que decía que había un rumbo común. No hay un rumbo común en el Frente Amplio. Hay gente que está hablando de socializar los medios de producción. Hay gente que está hablando de una transformación que, por ejemplo, frente a la actual situación, dice hay que aumentar impuestos para aumentar la redistribución, dicen ellos. Yo creo que se equivocan. Del otro lado, el astorismo está reivindicando la continuidad de un cierto modelo que podríamos decir es una alternativa más socialdemócrata. Bueno, todo eso va a quedar oculto en las elecciones del 14 atrás de una candidatura que todos esperan que sea triunfadora, pero debajo va a seguir existiendo un dilema que en el fondo es el que dividió a las izquierdas en Uruguay hace muchos años. Bueno, esa diferencia que usted menciona entre populismo y socialdemocracia. Totalmente. Ahora, Mieres, usted entiende entonces que no habrá mayorías parlamentarias y que será necesario el diálogo. ¿Es gobernable un país más allá de que no existan mayorías parlamentarias? Usted entiende que está aquel concepto de la cohabitación política. La gran mayoría del tiempo en el Uruguay ha sido de coparticipación y de cohabitación. Si uno mira la historia reciente, incluso desde la salida de la dictadura, ni Sanguinetti las 2 veces que gobernó, ni Jorge Valle, ni Lacalle tuvieron mayoría propia parlamentaria, no solo de ellos mismos, sino de su propio partido. Por lo tanto, la excepción, y mirando para atrás antes del golpe de Estado, ocurría lo mismo. Entonces, la excepción son las mayorías absolutas, estos 2 periodos que el Frente Amplio obtuvo. Y ya en el segundo, en la mayoría absoluta del Frente Amplio es resultado de la aplicación del sistema de distribución de cargos por restos, pero el Frente Amplio no obtuvo mayoría absoluta de votos en la elección de octubre del 2009. Por lo tanto, lo más razonable es que el que gane va a tener que pensar cómo maneja, digamos, el diálogo, y yo creo que eso es bienvenido, yo creo que hace bien al país. Las mayorías absolutas han generado votar leyes inconstitucionales en el Parlamento, en nombre de la disciplina partidaria, como lo probó hace poco la Suprema Corte en 2 fallos distintos. Entonces, ese desborde que genera un partido que se siente omnipotente, que se siente todopoderoso, lleva a errores. Si además le agregamos, como en el caso del Frente Amplio, la idea de que
digamos, acatar la disciplina del partido es más importante que votar leyes inconstitucionales, lo cual es terrible. Bien, mire, bueno, hay algunas personas que acá, por ejemplo, dicen, bueno, los políticos a veces nos cantan los mismos versos mientras engordan y explican por qué no pueden hacer. ¿Usted entiende que el sistema político merece también una suerte de introspección, de decir en qué lugar estamos parados, en qué tiempo, con qué exigencias de la gente, que ya tampoco, por utilizar un término vulgar, se come cualquier verso? Yo creo que la gente en Uruguay es gente que piensa, es gente que evalúa, es gente que también es cierto, en algún sentido se deja llevar por el exitismo. Eso es una realidad. Entonces un partido que es mayoritario tiene más capacidad o más posibilidades de captar el respaldo que apostar a un partido que es más chico. Nosotros enfrentamos ese problema y lo enfrentamos sabiendo que esa es una realidad, pero también demostrándole a la ciudadanía que no estamos esperando a engordar para entonces hacer cosas. Hemos trabajado. Hoy tenemos gente en el Banco Hipotecario, en el INAU, en minoría. Y sin embargo, en el INAU hemos trabajado fuertemente para mejorar la situación de la minoría infractora y de hecho se ha logrado, nosotros nos sentimos copartícipes, que los menores infractores hayan reducido sustancialmente sus fugas casi al nivel mínimo. Y en el Banco Hipotecario acabamos de presentar un proyecto de ley para aliviar la condición de los deudores del Banco Hipotecario en URs que hoy están sufriendo un verdadero golpazo. Ya son señales bien claras. Estamos en dos lugares hacemos cosas. Dennos más tiempo, más lugar y seguramente vamos a hacer muchas más cosas. Bien, un tema puntual tiene que ver con esta iniciativa que pretende legalizar la marihuana. Creo que lo planteó en su momento el diputado Sande del Partido Colorado, posteriormente se sumó Verónica Alonso, ahora también hay interés del senador Bordaberry de alentar una campaña para derogar la ley mediante la firma de la gente. Yo creo que estamos poniendo la carreta delante de los bueyes, porque en realidad el proyecto o los proyectos o las ideas son tan variadas, ha sido tantos los pelotazos que se han tirado con este tema desde el comienzo, cuando se anunció este asunto en el marco de 15 medidas para mejorar la situación de inseguridad, que uno decía, ¿y esto qué tiene que ver? Y no tenía nada que ver. Después se habló de registro de consumidores, se habló, el presidente dijo en el exterior, cosa que a mí me generó vergüenza ajena, que el consumidor tenía que guardar los puchitos de los porros para ir a canjearlos cada vez que tenía que renovar su provisión de marihuana, una cosa de locos. Se habló de un predio en el interior del país para plantar marihuana a cargo del Estado. Yo no sé cuál es el proyecto. Es más, estoy apostando a que no va a haber ningún proyecto y que esto termina en una gran humareda que no tiene ningún resultado. Pero si lo tuviera, tendremos que analizar cuál es la propuesta concreta. A mí me parece que no funciona eso de resolver un caso, o sea, un tema de una droga en un solo país pequeño con el afán de aislarlo. Me parece que esas cosas no caminan. Bueno, le quiero agradecer estos minutos y estaremos siguiendo este año lo que será entonces esa base programática que elabore el Partido Independiente. Muy amable, Pablo. Muchas gracias a usted.